Muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos, ¿no? Con nuestros invitados y, bueno, por supuesto, al autor. Rápidamente les comento, voy a leer una reseña curricular de nuestros invitados, quienes van a tener una pequeña participación, unos 10 o 15 minutos cada uno. Después escucharemos al autor y luego, bueno, vamos a abrir un espacio para preguntas y comentarios con todos ustedes. También, si al final quieren su libro, están allá en la mesa del medio. Nuestro primer invitado es Jorge Eduardo Azaldúa Silva. Él es el coordinador de la licenciatura en Literatura y Filosofía de la Universidad Iberoamericana Puebla. Es profesor de dicha institución en el Departamento de Humanidades. Tiene estudios en Antropología Social en la UAP y es licenciado en Comunicación por la Ibero Puebla. Cuenta con 2 maestrías, una en Educación Humanista por la Ibero Puebla y otra en Comunicación y Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Durante más de 15 años ha desarrollado talleres y proyectos de narrativas audiovisuales en población, con población infantil de diferentes culturas de la región. Por lo que ha recibido reconocimientos en México y en Cuba. En 2006, apoyado por la Fundación Rockefeller, realizó el cortometraje Hello Coyula, con niños de una comunidad migrante del estado de Puebla. Con la beca FONCA ha realizado 3 trabajos audiovisuales del Globo de 2003, Geninda de 2005 y Golden Path de 2008, con jóvenes y niños migrantes en Nueva York. En 2013 publicó la novela titulada El color de la ausencia y en 2016 recibió una mención honorífica en el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo por su cuento La Cerca. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Y pues te escuchamos. Bueno, pues para no tardarme más, voy a permitirme leer algunas líneas que preparé para la presentación, agradeciendo pues primero a Fernando por la invitación. Como se Puebla, la verdad fue maravillosa la entrada a México. Yo nunca esperé que nos tocara tan fácil llegar aquí. Venimos muy bien descansados y con muchas ganas de conocerte, Primo Mendoza. La verdad me dio mucho gusto leer tu libro, lo disfruté y bueno, voy a leer. Es para mí un gusto participar. Bueno, ok, gracias. Es para mí un gusto participar en la presentación del libro Nezahualcóyotl de los últimos días, de Primo Mendoza Hernández, a quien me da mucho gusto conocer. ¿Cómo iniciar la crónica? ¿Sobre qué hacerla?, se pregunta el autor. Y evidentemente esta duda no surge del desconocimiento, sino por el vasto bagaje comprensivo que tiene de su ciudad, de ese amplio espacio constituido como municipio hace apenas 55 años. Una ciudad con nombres intercambiables: Nezalitre, Nezarroc, Nezayork, Minnesota. Horizonte de salitre silvestre y zacate que a fuerza de pisarse aprende a ser dominado. De entre todos los gentilicios posibles, a nosotros nos cuadra, dice Primo Mendoza, el de necenos, el de necenses, por eso de nesa y necios. Y en esa actitud, la que prevalece cuando se empeñan en imaginar primero y luego llevar a cabo sus proyectos y sueños, porque nesa duerme poco y hasta cuando está dormida no duerme. Atenta a sí misma, se crea y recrea, se desdobla en su profunda vocación artística,
a través de la pintura, la música, el baile, el teatro, la escultura y la palabra con la cual, a través de su poética o narrativa, se nombra. Salí a la calle para mirar un territorio que hace tiempo no veía, porque la crónica parte del oficio de andar y ver, caminar por los espacios abiertos que conforman la historia escrita con mayúsculas, pero a la vez tiene la virtud en ese andar de asomarse por los resquicios, las hendiduras a través de las cuales se puede percibir la respiración de la ciudad, el cúmulo de historias cotidianas que soportan su existencia. Primo Mendoza Hernández comparte con el lector una perspectiva a vuelo de helicóptero de Nesa, y en la medida que uno avanza por sus páginas, el mapa general del municipio se torna colonia, barrio, calle, casas con trincheras de madera y bardas con piedra volcánica, casas que nacieron con pretensiones provincianas, piezas alrededor de un patio central, una tras otra hasta el fondo y de regreso en herradura. Las casas en su mayoría crecieron como creció la familia. Ante las nuevas necesidades se fueron agregando las piezas, los baños, las bardas divisorias. De la entrada a la sala que conecta con una recámara que te deja en la cocina. Es fácil perderse en sus recovecos. Algunos llegaron con ideas innovadoras del gabacho y pusieron sus techos de 2 aguas, tejas de cerámica verde, chimeneas simuladas, miradores sobre cornisas hacia un mar de tinacos, antenas y bloc. ¿En dónde vives? Preguntas en Nesa, y en la respuesta queda claro a cuál de las 2 Nesas se pertenece. En la Impulsora, Bosques de Aragón, prados, dicen los de Nesa Norte, mientras los de Nesa Centro te responden con un contundente en Nesa. La identidad de los Nesa Centro puede entenderse, según propone el autor, por su historia. Nesa Centro es homogénea. Cada colonia tiene su lechería, mercado, escuela, iglesia. Más que un municipio, parece una mega colonia. Esta repetición unifica la experiencia espiritual, económica y social de las personas. Hay una diferencia sustantiva. No es lo mismo el colono que el comprador. Los primeros se definen por la paciencia y la estrategia demandante de servicios, las reuniones vecinales, la importancia de llegar a acuerdos. Los segundos se identifican entre sí por la exigencia puntual y expedita de lo prometido en lo adquirido. Nesa Centro es espacio público donde sus avenidas, calles cerradas, andadores forman una red común. En Nesa Norte, como en tantos otros espacios urbanos, existe el muro, el enrejado que encierra y defiende a quienes viven dentro de los otros, siempre bajo sospecha. Para situarnos en el universo metropolitano, el autor traza los límites de Ciudad Nesa y los 5 puentes a través de los cuales se accede a ella, coincidentes con las estaciones del ferrometro San Juan, Tepalcates, Guelatao, Peñón y Santa Marta. A través de cada una de estas rutas de entrada, Nesa se descubre de maneras diversas. Las mueblerías, la central de abasto, las oficinas de gobierno y por la López hacia las clínicas y hospitales del ISSSTE y el IMSS. El Peñón como gran testigo que recuerda el balneario Elba, Plaza Nesa con sus pisos brillantes y amplios escaparates, los tiraderos de basura como telón de fondo. El paisaje extendido de Nesa está lleno de anécdotas, y Primo de Mendoza comparte con el lector algunas de ellas, recuperando voces características de los habitantes de la ciudad. La venta al aire libre es muy fácil. Te plantas en una esquina, previo arreglo con la patrulla.
No muy temprano, calculando la entrada de los chavitos, el kinder, o después de la aeróbics, llegas, tienes tu rótulo, Chiro, acá, Picudón, y solitos llegan a la camioneta. A través del diálogo con Everardo se aprende el negocio del bazar, los modos cuidados, las palabras, los silencios, la buena facha y sobre todo la sonrisa. Llega una señora que ya no sabe qué hacer con tantas cosas en su casa. Después de la negociación, cuando la ñora ya gastó la pólvora discutiendo por el estéreo, se aprovecha el momento. Bueno, ceñito, para que vea que no me quiero aprovechar, le doy los 250 y otros 150 por las demás cosas, todo parejito. Al llegar ella se siente liberada de un problema. Yo creo, dice Everardo con tono filosófico, que más que trabajo o negocio, hacemos una labor social. De entre todas las facetas que conforman el universo de Neza, el carácter cultural tiene un papel central. Los pobladores de esta ciudad buscan y encuentran para expresarse a través del arte lo que son. El tiempo artístico de Neza se mide por bardas ocupadas, obras presentadas en las banquetas, trovas sobre templetes improvisados, presentaciones de libros en cafés, peñas. La calle es el gran escenario, espacio iniciático para quienes quieren expresarse. Primo Mendoza nos lleva a conocer el amplio espacio, el amplio escenario de la cultura de Neza. Pero como dice Lora, y lo retoma Primo, ahí es difícil poderla hacer también. Yo agradezco al autor el que me haya permitido a través de sus palabras entrar a este mundo de Neza, acercarme a un espacio que muchas veces lo he pasado de largo. Voy por Zaragoza, veo los puentes que la conectan, pero no me he acercado muchas veces a ella. Me da un gusto enorme poder estar en ese intrincado territorio de voces, de ese andadito que a mí me entra la curiosidad, cuál será ese andadito de Neza que tanto repites, y la posibilidad también de ampliar los horizontes de la ciudad, de darnos cuenta que estas ciudades, como diría Calvino, se viven por territorios, por rutas específicas, y esta, tu obra, es una posibilidad, una arteria más, una amplia avenida abierta para que quienes quieran puedan entrar a vivir un poquito Neza. Te agradezco mucho, Primo, te agradezco a todos. Pues muchas gracias, Jorge. Vamos a escuchar ahora al maestro Alejandro Pérez Cruz. Él es docente de la Academia de San Carlos. Estudió la licenciatura y la maestría en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, con orientación y grabado en la Academia de San Carlos, de la misma institución. Es especialista universitario en Artes Visuales por la Universidad Politécnica de Valencia de España. Ha sido tutor y jurado del FONCA en el programa de jóvenes creadores y del FOCA en el Estado de México. Actualmente desarrolla un proyecto académico dentro de la Facultad de Artes y Diseño en el posgrado de Artes y Diseño de la UNAM sobre la enseñanza de la gráfica actual, postulando una nueva fase de investigación de las posibilidades de resignificación del ícono cotidiano y de la hibridación técnica. Paralelamente, es promotor de exposiciones de gráfica y coordina el taller Gráfica Actual desde 1993 en Ciudad de Nezahualcóyotl. Forma además parte de los proyectos alternativos de edición Art Graphics y taller de gráfica clandestina. Maestro, pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues antes que otra cosa, bueno, agradecer la invitación de Fernando, de Tania, de estar aquí compartiendo con Primo, que además es un escritor, cronista de Tepito,
pero que por azares en este camino del arte, digamos, nos hemos encontrado o nos hemos entrecruzado de manera visual y de manera escrita, tanto en Tepito como en Ciudad de Nezahualcóyotl. Como ya lo decían, soy originario de Nezahualcóyotl y prácticamente un poco fundador de Nezahualcóyotl, y me toca, digamos que de alguna otra manera, entender y compartir lo que escribe Primo Mendoza en este libro, ¿no? Esta historia de los últimos días, de Nezahualcóyotl de los últimos días, para mí es muy significativa, ya que siendo originario de Nezahualcóyotl, interesado prácticamente en el tema de las historias que llevan a Nezahualcóyotl a conformarse en una identidad personal, pues hace una serie de capítulos en todo el libro que nos van metiendo prácticamente en este pensamiento de lo que significa llegar a una ciudad, a un sitio, a un territorio que no existía prácticamente, pensemos en los 20s, cuando prácticamente es secado el ex lago de Texcoco, y que a través de esas décadas, después de la Revolución Mexicana, se convierte o se va a convertir en lo que ahora conocemos como Ciudad de Nezahualcóyotl, que de alguna otra manera, para algunos que son del Estado de México, el hecho de ser nezahualcóyotl no es el hecho de ser mexiquense, sino más bien es como una especie de separación entre comillas, ¿no? Pero es nezahualcóyense y mexiquense es de otro lado. Pero bueno, hablando un poco de esta génesis que menciona Primo Mendoza en su libro, como este gran éxodo, un éxodo de una población o de poblaciones que venían de varias partes del país, principalmente del centro del país, Puebla, Veracruz, Guerrero, Hidalgo, que se va generando, Michoacán, que se va generando como esta conformación de esta ciudad. Una ciudad que, si bien en una crisis que casi nadie menciona, pero es una crisis en México a finales de los 50, principios de los 60, que lleva a esta contratación masiva de mexicanos en Estados Unidos y que de alguna otra manera se ve reflejada porque se quedan atorados en la Ciudad de México muchos de estos migrantes que van para allá. Y en esta posibilidad de que este otro Estados Unidos, que es la Ciudad de México, les permita crear su vivienda o buscar una vivienda alrededor de la Ciudad de México. Entonces surge igual este término urbanístico que es el área metropolitana. Esta área metropolitana que suena bastante en la actualidad, pues no es otra cosa que estas ciudades que están alrededor del DF, ¿no? Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl, en fin, todas estas que están alrededor del DF, hasta ese momento. Para mí es un orgullo realmente estar de Nezahualcóyotl, y cuando alguien como Primo Mendoza nos permite leer en su libro estas emociones sobre la propia historia que de alguna otra manera a mí o a mi familia o a los habitantes de Neza nos tocó vivir en ese momento, pues nos hace como recordar mucho sobre este camino corto y largo a la vez, ¿no? Porque la Ciudad de México se ha transformado tantas veces y en tan poco tiempo que cuando, por ejemplo, doy una clase y en la clase menciono, bueno, yo viajaba en el tranvía de la Ciudad de México, y alguien se pregunta, ¿qué es el tranvía? ¿No? ¿Qué? ¿Eso dónde? ¿Por qué? ¿No? Cosa que no, si nos vemos no somos tan viejos, ¿no? Pero parece que estamos hablando de principios de 1900, una cosa así, ¿no? Pues bueno, todo esto que sucedía en Ciudad de Nezahualcóyotl cuando yo era niño era mencionar, y esto es porque al leer las líneas de Primo, pues me remite, ¿no? Me recuerda toda esta esencia de cuando era niño, de que decía, vamos al centro de qué, ¿no? Al centro de la ciudad. Desde Ciudad de Nezahualcóyotl era, vamos al centro, algo que era como una distancia enorme, ¿no? Y en el camino que salíamos hacia Zaragoza, este recorrido común para los que ubican en Nezahualcóyotl a un extremo, a la izquierda o a la derecha, depende de dónde venga, antes de llegar a la famosa 7 que menciona Primo en su escrito, la mística 7, ¿no? Que no es otro sitio que el kilómetro 7 de la Ciudad de México,
del centro de la Ciudad de México hacia el oriente, el kilómetro 7, esta avenida 7 que ahora es el Periférico Oriente, pues era un sitio de emociones encontradas, ¿no? Porque estaba el inicio de lo que era el distrito, la frontera entre el distrito y Ciudad Nezahualcóyotl, y también era el sitio donde se podía mercar, era el mercado, ¿no? Estaban los rastros hasta la actualidad, y también existía algo que era bastante interesante. Estaban sobre Calzada Zaragoza los peluqueros del paisaje. Esos peluqueros del paisaje que decían con paisaje o sin paisaje. Entonces estaban sobre el camellón de la Zaragoza y era sin paisaje, era contra el árbol, contra un árbol. Y sin paisaje pues era hacia ver la carretera, ¿no? Entonces estas cosas que prácticamente les digo son como una esencia, ¿no? De toda esta identidad que fue conformando toda esta zona del área metropolitana. No solamente eso, sino del otro lado teníamos a Iztacalco, a Iztapalapa, que hasta ese momento también aún existían las quintas, los ranchos, todavía existían ¿cómo llamarle? Parcelas, todavía se podía cultivar, que ahora ya no, ahora ya estamos con poblados ahí de unidades habitacionales, mejor conocidas a veces como no entras por ahí porque quién sabe cómo te va a ir, o los ejércitos de Oriente, ¿no? Que hay que andar con cuidado porque, bueno, y que le han quitado un poquito la mala fama, entre comillas, a Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? Y, por ejemplo, hablando un poquito de ese asunto de Ciudad Nezahualcóyotl en relación a esta, que es muy importante o muy significativo que Primo le dé un valor sobre la identidad a los nezahualcóyotlenses, esta identidad que a él le permite, ¿no? Verlo en la comunidad, en las personas que conoció, en la fuerza del trabajo y en la fuerza emotiva de los ciudadanos de Nezahualcóyotl, que a veces se ve trastocada, ¿no? Por la nota roja, por la nota amarillista, que hablaba muy mal de Nezahualcóyotl y que de veras podría yo afirmar que no tenía nada que ver eso con lo que realmente sucede en Nezahualcóyotl. Hay una investigación o una revisión que hice en los 80s alrededor de Nezahualcóyotl sobre esto, ¿no? Sobre esta visión que se tenía de Nezahualcóyotl como un tema tabú, ¿no? Como un tema de no vayas para Neza, y que tenía que ver más que nada con situaciones de encuentros, de asesinatos y de no sé qué, de delincuencia, que no sucedía en Nezahualcóyotl, sino sucedía en el distrito y se iba a dejar dentro de Nezahualcóyotl, dentro del territorio de Nezahualcóyotl. Y eso lo constatan 3 o 4 periódicos, uno que lo dice, otro que lo desmiente y otro que lo reafirma, ¿no? Entonces hay una situación en donde, si bien las ciudades en la actualidad, como se darán cuenta en las últimas fechas, termina siendo bastante terrorífico pensar desde Guadalajara hasta el norte y hasta el sur, hasta Chiapas prácticamente, hablar de violencia, y que no nada más es de un solo sitio, sino que es algo que se ha generado a partir de una mala administración política y de una corrupción que no ha parado, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto aparte. Ya en relación más que nada con el trabajo, con el escrito de Primo Mendoza, que en esta parte en particular que me toca, y que habla prácticamente del arte en Neza, del arte que curiosamente para muchos podría ser que no podría existir dentro de Neza. Bueno, pues Nezahualcóyotl tiene una representación súper importante y muy grande a nivel internacional, con artistas, ¿no? Con esta generación de artistas, desde deportistas, músicos, teatreros, cineastas, artistas plásticos, fotógrafos, no se diga, ¿no? Hay una inquietud importante visual que va llevando a Nezahualcóyotl a un lugar importante dentro del medio artístico, no nada más nacional, sino internacional. Y eso es una manera también de entender esta cultura
que es de muchas culturas, ¿no? También, como mencionaba Primo en esta, o el doctor Jorge, en relación a estas entradas que tiene Nezahualcóyotl, que es una de las ciudades mejor trazadas del mundo, o de México en particular, una de las ciudades diseñadas y trazadas para que todo fluya de cierta manera, y que ahora está en medio de un conflicto que bueno, ya lo han escuchado bastante, la construcción de un aeropuerto, y que no deja de ser importante porque hasta los mismos regentes de Nezahualcóyotl han tratado de buscar la reconstrucción de sus carreteras para que esto fluya mejor, ¿no? En fin, es decidí como no escribir, sino más bien hablar, ¿no? sobre el trabajo de Primo, porque si nos ponemos a escribir a lo mejor volvemos a hacer otro libro, ¿no? Y lo importante aquí es hablar sobre este trabajo tan honesto y tan directo de la crónica, que habla desde este éxodo génesis, que a la vez lo dice Primo como otra vez un éxodo, porque llegamos, estamos y nos vamos otra vez. Y como dice también en alguno de sus puntos que él menciona, como los necios de Nesa Necenos, ¿no? Que somos, ahí seguimos y ahí seguiremos, ¿sí? Entonces, pues bueno, fuera de todo esto, muchas gracias. Pues muchas gracias a Alejandro Pérez Cruz. Vamos a escuchar ahora al autor, a Primo Mendoza Hernández, quien posee una doble nacionalidad. Él es necense y la necense y la tepiteña. Cuenta en su haber escritural, la cita en antologías, libros y hojas sueltas, revistas y periódicos. Escribe por placer único y efímero, y sobre todo cuando la divina hueva lo hace posible. Ha escrito 2 libros que se consideran buenos por la banda: Territorios y Nezahualcóyotl de los últimos días, que el día de hoy estamos presentando. El primero mereció el Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz del Estado de México, y el segundo el Municipal Acomitzli de Ciudad Neza. Primo, muchas gracias y pues te escuchamos. Gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias, buenas noches. Creo que nunca había tenido una presentación así de masiva, impulsiva y con personas pues que discutieran ese lado oculto que guarda Nezahualcóyotl de los últimos días, ¿no? Obviamente tiene por principio el enigma de su nombre, ¿no? Suena en principio potorro, suena en principio esotérico, no sé. La situación es de que, como se dice en el libro, uno va caminando hasta donde lo llevan sus zapatos o hacia donde las suelas recuerdan el camino. Y en esa instancia, buena parte de vivir en esa ha sido ese andar en los tianguis, ese andar en las avenidas, ese andar entre los elementos que la componen, como pueden ser los perros, como puede ser la vendimia, como puede ser de repente el individuo que en patineta y con un solo pie se apoya sobre una patineta y con las muletas hace un ejercicio como, no sé, ¿cómo se llamaría? Esquí, ¿no? O de ver cómo proliferan las cantinas con nombres comunes y que aluden al estado de Michoacán. En ese ejercicio, de repente yo veo cómo crecen como hongos las sectas, ¿no? Y cómo de los cines tradicionales y barriales, el Cine Lago, el Cine Aurora, etcétera, se van apropiando
no sé si llamarles sectas, pero bueno, son organizaciones religiosas donde se reúnen y se congregan y a partir de ahí hacen su ronchita espiritual, ¿no? Pero hay una muy clásica porque tiene sus torrecitas, el estilo es entre baja californiano, con su parquecito y sus torrecitas, todo muy bonito y se llama la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ¿no? Entonces, ese tipo que es totalmente contradictorio con la arquitectura en esencia de la cual hablo, me llama la atención porque es totalmente lo opuesto y bueno, digo, bueno, lo que pasa es que en el camino yo he tratado de hacer una crónica, pero una crónica contemporánea de Ciudad Nezahualcóyotl. Y esta imagen capta exactamente lo que es, ¿no? Una ciudad que empezó a nacer del conflicto, en el conflicto se vive y llega a una especie de paz o de armisticio entre los colonos, entre la misma metrópoli y entre el gobierno distante del Estado de México, y tiene una figura alegórica que es la espiritualidad de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días y que se complementa con el cotidiano andar de los testigos de Jehová que tocan diariamente las puertas y nos anuncian que el mundo se va a acabar. Yo les digo que Neza va a sobrevivir, ¿no? En esa situación, bueno, empecé, volvamos al origen. Esta fue una beca del FOCAEM, es el Fondo para la Cultura y las Artes en el Estado de México, a cumplir en un año. Y yo dije, bueno, pues hay que hacer una crónica de Neza, pero una crónica de Neza hay como 30 o 40 y tesis sobre Ciudad Nezahualcóyotl hay como unas 50 aproximadamente, si no es que más. Tepito le gana por un ciento más, ¿no? O sea, lo más estudiado, así como que con lupa. Es un fenómeno social, ya lo decía De la Rosa, en un libro muy famoso. Ciudad Nezahualcóyotl, un fenómeno, pero aparte de ser fenómeno tiene un cuerpo residencial que es su gente. Esta gente que con el pasar del tiempo construyó su casa, se atrajo la luz a través de una vía ápea de cruces de madera, y que se la traía desde el Distrito Federal hacia su casa para darle vida a un poquito de 100 watts que tenía como 10 watts de iluminación, ¿no? Entonces, había mucho ya de esto, entonces dije, bueno, hay que hacer una crónica, pero de un Neza contemporáneo, y que este Neza contemporáneo tuviera la facilidad de transportarte a esos dos momentos, el pasado muy distante, el pasado de esas rosas y de ese algodón que es el salitre que carcome no solo los cimientos, sino que empieza a subir por las paredes y no sé si llega hasta el techo, pero era lo clásico de los años 80, 90 todavía, ¿no? Y de repente ver ese cambio que nadie lo ve, pues, ¿no? Seguimos con la nostalgia, seguimos con ese pueblo idílico y casi señalado como el pueblo elegido, ¿no? De la metrópoli, ¿no? Para renacer y desde las profundidades del salitre como un ave fénix, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que vi en ese momento? ¿Qué era esa realidad? En la realidad era eso que estaba mencionando, el cambio de un cine que nos era popular, amable, en el que disfrutamos nuestra niñez o nuestra juventud,
y que bueno, era tan tema tanto de agarra tu ladrillo y tu palo para uno para sentarte y el otro para darle las ratas, para recordar los tiempos en que existía un toreo, etcétera, etcétera, pero para ver esa novedad donde de repente llegan los biscuits, donde de repente llega Aurrerá, de repente llega Vips, de repente llegan las casas de cambio y los bancos y llega toda una revolución interna en la cual la gente ya no tiene para qué salir ni por qué salir. Hay una generación de jóvenes que yo creo que sí, podría asegurarlo que hay generaciones de jóvenes de cierta edad que nunca han salido de Ciudad Nezahualcóyotl. Igual Ciudad Nezahualcóyotl los provee de todo, ¿no? Hay ahorita una La Salle, una universidad La Salle en Ciudad Nezahualcóyotl que proporciona educación superior. Hay un mall muy grande, luego para que será bastantes hectáreas, serán como unas 15 cuadras yo creo, donde está todo lo que se puede apetecer en el sur. Entonces no necesitan salir, ¿no? Y hay toda una población inserta dentro de lo que se llama económicamente servicios, ¿no? Que se lo proveen. Hay una generación de empleo informal pero organizado, ¿no? Podemos encontrar 7 mercados en distintos puntos de Ciudad Nezahualcóyotl en un día, o 3 o 4. Y hay una rotación de estos mercados hasta llegar a los 2 más grandes mercados. Uno es el de San Juan y el otro del fondo, ¿cómo se llama? Del Bordo, ¿no? Entonces encuentras desde un coche hasta una canica, ¿no? Y bueno, compite con los mercados del Distrito Federal en cuanto a su informalidad y sobre todo en la compra de chueco mal armado. Entonces esa era la misión, encontrar ese nuevo Nezahualcóyotl ya forjado en una lucha tremenda como de 30, 40 años por la defensa de la tierra. Y encontrar un elemento que a todos también, aunque vivíamos ahí y gozábamos de ello, no nos parecía del todo, pues como que lo deleznaban, ¿no? ¿Qué es la cultura? Los artistas y el elemento espiritual que consta todo territorio, que es fundamentalmente la identidad, ¿no? Es una identidad que se lleva apenas como una débil camiseta que nos resguarda de la nacionalidad mayor que tenemos, pero nos hace sentirnos unidos aún a pesar de lo lastimado que ha sido los últimos 10 años, ¿no? Sobre todo con el narco. Y bueno, era un ejercicio entre la arquitectura, entre la identidad y entre ese ser que puede hacer con sus manos maravillas. Muchas gracias. Pues bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes. Vamos justamente a abrir un espacio de preguntas y comentarios. Está bastante lleno de lugar, entonces pues yo creo que va a ser más sencillo si nos pasamos el micrófono. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, por favor, alzando la mano. Un gusto enorme escucharlos, ¿no? Y felicidad a Primo por el libro. Y yo tengo 2 preguntas. En la primera me gustaría escuchar a los presentadores de Primo en relación a qué es lo que implicaría
el cambio de una cotidianidad, de vivir justamente en algún espacio, de hablar con las personas, etcétera, a escribir sobre eso. O sea, de qué manera nos demanda, ¿no?, el oficio de la escritura un cambio en eso, ¿no? Y la otra es ¿qué es Ciudad Nezahualcóyotl en ese sentido? Porque lo que tenemos tiene que ver justo con una construcción que ahorita es, su soporte principal está en la letra, ¿no? Y desde ese soporte nosotros tenemos un acercamiento, ¿no? Pero ¿qué sería eso que la vuelve entrañable, que la vuelve también una parte de lo que sufrimos, una parte de lo que soñamos, en relación justamente a estas evocaciones que están en el texto, ¿no? ¿Sí? Bueno, es interesante, ¿no?, la pregunta, porque efectivamente lo poco que se sabe sobre Ciudad Nezahualcóyotl podría estar en la escritura, pero bueno, sí hay documentos alrededor de lo visual o de lo documental, ¿no?, desperdigados de alguna manera, que no se logran entender como tal, ¿no? Siempre ha sido como muy experimental esta visión, pero en el otro sentido, o sea, cómo al escribir esto puede transformar, o cómo este tipo de pláticas alrededor de un sitio pueden transformar un espacio, es muy importante, ¿no? Si bien los habitantes no escriben y no hablan, no escriben, pero sí hablan sobre toda su experiencia al llegar ahí, y que es un poco como todo esto que ya lo decía Primo, hay una cantidad de libros sobre escritos, sobre crónicas, donde los habitantes cuentan esta gran aventura de estar ahí, de vivir ahí, de crecer ahí, o como en mi caso, aunque yo no lo escribo, pero lo viví, ¿no? Y cuando tengo la oportunidad lo cuento, y me permite hablar de toda esta historia, y tal vez un poco melancólica, ¿no?, o un poco poética, o tal vez un poco en esta saga de aventuras, ¿no?, que tuvo tal persona en tal colonia o en tal calle, pero que permiten construir la identidad, finalmente permiten construir esa identidad, que si bien muy frágil, porque no está como a veces tan reservada en esta parte de respetar sus propias culturas, salvo los oaxaqueños, que de repente han sido como muy constantes y que han mantenido su propia cultura de Oaxaca en Ciudad Nezahualcóyotl, pues te permite entender de alguna manera también estas otras culturas que están insertadas en Nezahualcóyotl. No, nada más con Oaxaca tenemos como un 40% de población, entonces hay una fuerte información y constancia alrededor de la cultura oaxaqueña, ¿no? Entonces, sí pienso y recuerdo mucho esta esencia de cuando era un niño, en relación, por ejemplo, con mi padre, que él decía: nosotros construimos las casas porque con una terminación. Cuando terminamos el primer piso, la planta baja, dejamos unas varillas, y esas varillas son unos castillos, ¿no? Esos castillos, en el buen sentido metafórico, es lo que sigue, es lo que están heredando, y es lo que va a seguir el hijo después. Entonces, con esta metáfora alrededor de lo que es esto, por ejemplo, en mi caso yo construí una idea que es, o a partir de lo que es el término en arquitectura como obra gris o obra negra, una idea de lo que se debe de seguir construyendo como ser humano, no solamente en Ciudad Nezahualcóyotl, sino en todos lados, sino siempre, nunca estar acabado, siempre ser inacabado. Y eso te permite seguir teniendo esta posibilidad de transformación y de tener muy claro cuáles son tus raíces, ¿no? Que ahí lo dejo. Bueno, yo quisiera hacer un comentario respecto a esto que dices, o que preguntas sobre el escribir, sobre esta
estas ganas, este interés que tenemos muchas veces de contar. Finalmente somos seres narradores y estamos aquí mirando nuestra realidad y queremos decir algo a propósito de ello. A mí me parece, por lo menos lo que leo del libro, es que Primo logra de alguna manera rescatar una voz importante de Néstor. Nos dibuja, y Alejandro lo plantea de una manera muy clara. El texto lo hace a él recordar, vivir, revivir, está recreando el espacio que él habita o que él ha habitado, y eso me parece que es una virtud de los escritos que tiene uno. Yo pienso que todos los espacios, todos los lugares, todos los seres humanos tratamos de alguna manera de contar algo sobre el lugar en el cual estamos. De hecho, históricamente siempre hemos puesto historias que nos digan quiénes somos, que nos ubiquen, que nos den algún asidero de alguna manera para vivir esa cotidianidad, para referirla, ¿no? Entonces yo creo que el ejercicio de la crónica, la posibilidad de andar, de recrearse, de ampliar, de fijarse en esos resquicios, en esos espacios que, como decían, la gente tampoco está contando permanentemente, o sea, no está organizando permanentemente, perdón, está viviendo lo cotidiano, y los escritores, creo yo, que tienen esa virtud también de acercarse, de mirar y de tomar un poco de distancia, de ordenar, pero no para, digamos, sustituir la vida que está ahí, sino para enlazarse con ella, para darle ese ritmo, para darle esa cadencia y eventualmente extender esta voz o esta vivencia a otras personas. Digamos, a mí me parece, yo no soy de Neza, y la lectura de este libro me permite de alguna manera acercarme a esa vivencia, a mirar de otra forma un espacio de la ciudad que yo no conocía de esta manera, que la había visto ahí, quizá desde esos momentos en que uno pasaba por la Zaragoza y estaban, como cuando yo vivía aquí en México, y bueno, y estaban los fotógrafos, etcétera, etcétera, en este espacio con paisaje o sin paisaje, y también ese amplio territorio donde tanto polvo salía, donde venía el viento y levantaba esa polvareda impresionante, y cómo ese espacio se fue construyendo, se fue ampliando, se fue llenando de casas, llenando de vida, llenando de identidad, construyéndose un poco, como dice Alejandro, dejando siempre abierta la posibilidad de seguir creciendo, ¿no? Como dice uno de los personajes, Everardo, cómo está este hombre que vende en la calle, pues, como dice, yo voy bien, me va bien en el negocio, ya llego al tercer piso de mi casa, dice, ¿no? O sea, me va yendo bien, es esta parte de prosperidad, de la construcción de una ciudad compleja. Yo creo que es importante, de pronto, este ejercicio de la escritura. Lo necesitamos y lo hemos hecho siempre. Recuerdo, y con eso termino, a una escritora, que se llama Michelle Petit, tomo una anécdota. Cuando ella llega a Brasil, ella es francesa, llega a Brasil, está con una amiga, se van a la playa, y entonces en ese mundo distinto, ella mira al cielo e intenta encontrar algún referente, y le da un pánico enorme no encontrar sus estrellas. Dice, ¿dónde están? Y a partir de eso dice, ¿dónde está esa historia dibujada por esa civilización que ha puesto las estrellas también a manera de dominar un poco, de meterle alguna historia a ese universo, para poder hacerlo un poco nuestro, para acercarlo a nosotros, para, entre comillas, domesticarlo? Ella entonces busca la estrella, la Cruz del Sur, bueno, en fin, trata de buscar un asidero. Yo creo que la escritura es una manera de encontrar estos mojones, estos espacios, estos asideros, ¿no? Para poder ir sabiendo quiénes somos y quizá ir fortaleciendo nuestros espacios identitarios. Y bueno, como crónica es importante mencionar las fuentes y los orígenes. Entonces, bueno, en Ciudad Zahualcóyotl, un desarrollo temprano, se dan entre los años 70, 80,
que son los formativos, después los 90 hacia adelante. Pero en la situación formativa, sobre todo en los 70s y 80s, para no hablar de la prehistoria de Ciudad Nezahualcóyotl, en ese término medio, Nezahualcóyotl se inserta dentro de una problemática general del país vinculada con los movimientos populares. En esta situación, Nezahualcóyotl tiene una problemática del tipo precarista y no, desde mi punto de vista, no es precarista, no es invasora, no ocupa terrenos en los cuales llega y se apropia y a ver cómo le va y a ver cómo los paga, ¿no? Su esencia es de gente trabajadora, como escribió el camarada Alejandro, que tiene un poder adquisitivo, que tiene una lanita extra, que vive en la Ciudad de México, que viene de Oaxaca, que viene de otros estados, pero que ya tiene, incluso tiene un oficio o se dedica al comercio y se puede darse el lujo de comprarse un terrenito, ¿no? Ese terrenito en el fin del mundo, como lo decía, lleno de tierra en el verano, no me sé muy bien las estaciones, pero cuando había lluvia en lodazal y cuando había sequía terrible para los pulmones, ¿no? Y que bueno, quien se atrevía a llegar, el niño volaba junto con el techo, porque colgaban al niño en el techo en una hamaca, entonces volaba. Por no hablar de esas situaciones, Ciudad Nezahualcóyotl es ¿qué será? Un 80% generado por gente que ya vive ahí, que se ha acomodado y que se le hace fatal que le estén cobrando una y otra vez un terreno que ya compró. Que sea la ley de la gandalle, que sea la ley de los grupos y que se decide a luchar por la tenencia de la tierra. Y antes de llamarse Nezahualcóyotl se llamaba Netzahualcóyotl, el original. Netzahualcóyotl, que significa tenencia de la tierra, era un símbolo de lucha, era un símbolo en el cual la cultura tuvo su punto y su lugar. Entonces la cultura se origina en la calle, pero la cultura también se da con los movimientos progresistas y son tanto de la índole política, netamente, la extremista y la de la teología de la liberación. En ese instante se forman muchos grupos, muchas organizaciones que tienen que ver con la cultura y que lo mismo que enseñan primaria y secundaria, lo mismo enseñan que teatro, que enseñan escritura, poesía, de una manera, si puede llamársele primitiva, pues bien, pero era lo que se daba en esa tierra. Y la música, sobre todo con charango y bombo, ¿no? Los autores que empiezan, hay un autor muy famoso cuyo nombre he olvidado, que hace Nezahualcóyotl querido, a lo mejor te acuerdas tú, ¿no? Nezahualcóyotl querido, tierra de sangre y de sol, ¿no? Así por ahí va, ¿no? Pero hay gente, los grupos de jóvenes empiezan a hacer peñas musicales y se van a la calle o están en diferentes espacios proporcionados por la iglesia o llegan y toman un lote y se organizan para darse a sí mismos una cultura que hacia los años finales de los 90 ya es una cultura que puede generar algo que se llama escritores, algo que somos los ajolotitos de la cultura, ¿no? Y que ahora, ¿qué será? Yo creo que se editan 50 libros por año, 50 libros en Ciudad Nezahualcóyotl, ¿no? Y que hay gente que ha rebasado esta territorialidad tan pequeña, tan
tan pueblerina para irse al extranjero y tener grandes logros. En lo personal conozco a Hernández Luna, que recibió 2 veces el premio, perdón por la pronunciación, Dashiell-Hammer, 2 veces, ¿no? Y que llevó a la policía de Ciudad Nezahualcóyotl un programa de lectura. Y hay otros autores que han salido de Neza y han recibido premios de gran envergadura. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, que el efecto de escribir se ha dado en el crisol mismo del trabajo del neseño dentro de la cultura. Lo dibujo medianamente cómo se ha formado esto, ¿no? A lo mejor es una reducción, pero es un poco el hilo conductor por donde llega la escritura, ¿no? ¿De qué habla el escritor de Neza? Pues de su entorno. ¿De qué habla el escritor más primitivo? Pues de los evangelios de Neza, ¿no? Obviamente. ¿De qué habla el de los años 80, 90? Pues lo mismo habla de Bukowski que del Chovi, porque son chauvinistas, ¿no? ¿Y de qué habla el contemporáneo? Pues es el que tiene un poco ya el acceso a la educación superior o al roce con la fauna literaria, ¿no? Entonces, bueno, en manada es más fácil, ¿no? Es un poco lo que explica la escritura en esa, ¿no? La arte, la cultura. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Qué es? ¿Qué es Neza? Ciudad Nezahualcóyotl, entendiendo que hay una construcción, una parte también, y eso es algo que me gustaría escuchar de ti, tú lo escribiste, ¿no? ¿Una parte de ficción o no? Yo creo que no hay ficción, lo que pasa es que hay sentimiento. Yo creo que la ficción fundacional es común a todos, ¿no? El ejemplo, yo creo que así como hay un 40% de oaxaqueños, hay como un 10% de tepiteños y de los barritos, de los barrios pobres, no barrios pobres, sino barrios bravos de la Ciudad de México, que le han inyectado esa situación de darle como yo lo menciono, éxodo, génesis, éxodo, ¿no? O sea, nombrar el territorio, nombrar a su gente, nombrar los elementos que componen su ser cotidiano para hacerlo mitológico, ¿no? Y eso es común para cualquier barrio. O sea, Tepito sin la mitología, sin el mito y el mitote, pues sería un barrio como cualquier otro, ¿no? Ese es igual. O sea, se ha dado una constancia ficticia, pero real, ¿no? Buenas noches, maestros ponentes, gracias por esta explicación. Yo quisiera hacerle 2 preguntas, maestro Primo. Ya tiene un buen rato que nos conocemos. Decirle lo siguiente: nosotros somos ya la 3ª generación de Ciudad Neza. Entonces, pues nos es lejano, ¿no? Ya no sufrimos por el agua, ya no sufrimos las tostadas de lodo, ya se nos dio todo. Nuestros abuelos, nuestros padres nos dieron la patria que ahora tenemos, que es Ciudad Neza, ¿no? Que efectivamente, como ustedes decían, no somos más necenses que mexiquenses, y esa es nuestra patria. Entonces, pero decirle lo siguiente: así como Ciudad Neza en 50 años creció de manera exponencial, ahora nosotros vemos un fenómeno que se está vaciando. El hacinamiento, por ejemplo, lo que ustedes decían, que nuestros abuelos, por ejemplo, construyeron para sus hijos, pero no para sus nietos. Sus nietos ahora estamos yéndonos a Chimalhuacán, a Héroes Iztapalchalco, a Valle del Chalco, a Mecameca, hacia el suroeste o al noroeste. No estamos. ¿Cree que realmente nuestro municipio se vacíe? O sea, que se quede con la primera y segunda generación, o que realmente tengamos esa capacidad de realmente
valorar lo que nos dieron. Muchos de nosotros, ustedes van a encontrar en esa una figura muy especial, una mujer que tiene un mandil de 60, 70, 80 años de edad, ¿no? Con un aguantador de las señoras fuertes, pero obviamente ya desgastadas por el trabajo que les costó construir mesas. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, maestro, que nos pudiera comentar, o más bien comentar, la importancia de la mujer para Ciudad Neza. Porque en Ciudad Neza nos podemos decir cualquier grosería, inclusive nos pueden decir nacos, reggaetoneros, cualquier cosa, pero una mentada de madre pues no la aguantamos. Porque por el origen, quisiera yo comentarles que a las mujeres de Ciudad Neza le debemos todo. Les debemos tener agua, les debemos tener luz, tener universidades, hospitales, calles pavimentadas, todo. Y que usted, maestro Primo, con la sabiduría que tiene, igual con el maestro Alejandro, que nos pudieran platicar de la importancia que para nosotros los de Ciudad Neza tiene la mujer. Muchas gracias. Bueno, punto número uno, es parte de la dinámica de cualquier sociedad el tener un nacimiento, una época madura y una época que parece que se está muriendo, ¿no? Pero bueno, en Ciudad Neza le pasa lo que al mismo Distrito Federal, lo que a Neza le está pasando, ya pasó por eso. A Chimalhuacán ya le está pasando lo mismo que le pasó a Neza, Los Reyes, La Paz, que es más viejo todavía, tenía un aire provinciano todavía hace 15 años, le está pasando lo mismo pasa con las nuevas ciudades formadas como es Valle de Chalco y Iztapaluca también, o sea, la mancha urbana crece de una manera casi seguiría un ritmo predecible, ¿no? Entonces en esa instancia Ciudad Nezahualcóyotl llegó hasta un crecimiento que lo da el mismo entorno, y lo señala en el libro. Neza ya no puede crecer más allá, tiene un límite dado por el aeropuerto, un límite dado por el bordo de Xochiaca y un límite por los municipios limítrofes que son La Paz y Chimalhuacán. Entonces expulsó toda esa gente, Chimalhuacán, ahora le va, La Paz ya, ahora le va. Y después esas dos expulsaron hacia Valle de Chalco, hacia arriba de Chalco y Iztapaluca, y así se va la situación. El segundo punto, la mujer obviamente, no solo en Nezahualcóyotl, ¿no? En todas partes, como vuelvo a hablar de lo que conozco, en Tepito es el asentamiento natural del espíritu y de la materia de todas las generaciones, ¿no? Bueno, no puedo hablar mucho, pero esta parte que dices, que son la tercera generación, bueno, Nezahualcóyotl es muy pequeño en territorio, ya está pavimentado todo, ya está construido todo. Y te diría hasta como de manera así muy burocrática, ¿no? O sea, no ha crecido hacia arriba porque no está permitido, ¿sí? O sea, no es tan pantanoso que no se pueden construir edificios. O por una simple razón, no se tuvo el cuidado cuando se construyó, porque los primeros arquitectos que tenemos en Ciudad Nezahualcóyotl eran nuestros papás. Si nuestros papás llegaban y construían desde el lodo mismo, ¿no? O sea, un adobe, y cuando tuvo que llegar el primer sitio de materiales, pues se construyó con tabique, pero nunca se pensó en revisión de piso ni nada. Entonces a 1,5 metros ya tenemos agua, ¿sí? Entonces en parte, bueno, no se siguió construyendo hacia arriba. Eso podría dar razón un poco a estas varillas que de repente ya se truncaron, ya no existen. Pero de la manera como yo lo planteaba como metafórico es que los nezahualcóyotlenses, o los papás, los abuelos, construyeron estas casas con esta idea de que allí continuara esta generación, ¿no? Pienso, yo sigo viviendo en Nezahualcóyotl, tengo 52 años ahí,
Entonces no he dejado de admirar y de seguir queriendo a Netzahualcóyotl, no me he ido. Y mi generación, bueno, mis hijas ahí siguen. Entonces no han pensado ni siquiera en, salvo una que quiere irse a estudiar a Europa, bueno, está bien, pero nunca dice, bueno, no voy a regresar. ¿Sí? Entonces seguimos, que no se va a vaciar Netzahualcóyotl, eso sería algo, como lo plantean algunas películas de que alguien se ha atrevido a trastocar sobre contratando a la gente de Nesa, como si fueran las últimas ciudades del mundo, ¿no? Como lo que ya se acabó todo y solo queda Nesa, ¿no? Sí, ¿no? Y ves a los actores norteamericanos ahí peleándose con, ay, es que ya me enfermé porque el polvo y que no sé qué, ay, pues aquí vienen a filmar aquí, ¿no? Para empezar, ¿no? Sí. Pero además malas películas, ¿no? Malos planteamientos, mal todo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y luego ahorita, porque se le ha traído un libro que se llama Todos los artistas alternativos son chilangos. Acuérdense de los chilangos son los que vienen de fuera, ¿no? Pero de Rafael Tonatiuh, y que dice en algunos de sus primeros 2 párrafos, todos los artistas alternativos chilangos son ricos o de Nesa. ¿Sí? Todos los artistas alternativos chilangos se conocieron en el kinder o en una escuela activa, a menos que sean de Nesa. ¿Sí? Y me quedo con eso. Pues por cuestiones de tiempo vamos a tener que concluir. No sin antes, bueno, nuevamente agradecer a la Casa del Poeta Ramón López Velarde, a Jorge Basaldúa Silva, a Alejandro Pérez Cruz y bueno, el autor de Netzahualcóyotl de los últimos días, Primo Mendoza, y principalmente, bueno, a todos ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias.